Muy buenas tardes, soy Omar Mariluz y esto es Economía para Todos. Hoy, lunes 8 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Vale la pena preguntarnos cuál ha sido el impacto de la pandemia de la COVID-19 sobre el mercado laboral entre las mujeres. Lo contamos todo el día de hoy en Economía para Todos, pero primero no nos vamos a los titulares, vamos a ver un informe justamente sobre este tema. La pandemia causada por la COVID-19 acrecentó la brecha entre varones y mujeres en términos de empleos. Muestra de ello es que las mujeres que dejaron de ser población económicamente activa fue el doble que el de hombres, según las últimas cifras del INEI. Tras el cierre de los colegios, son las madres quienes acompañan a sus hijos en el proceso de aprendizaje, según reveló una encuesta de Aprendo en Casa el año pasado. Esto afectó la situación laboral de muchas mujeres y así lo explica Alicia Jiménez, abogada laboralista y asociada principal de PPU. Muchas mujeres vienen trabajando de forma remota desde sus casas, pero también realizan las tareas de mantenimiento y organización del hogar, ¿no? Limpian, lavan, cocinan, supervisan las clases de sus hijos y muchas asumen también el cuidado de personas adultas mayores. Esto implica que podríamos estar hablando de una jornada laboral interminable. Muy importante promover la distribución y responsabilidades equilibradas en el hogar, ¿no? Las diferencias se dan hasta en las remuneraciones. Se estima que hay una brecha de 400 soles en los ingresos, pues al cierre del 2020, el salario promedio de las mujeres representaba el 75.4% del ingreso de los hombres en un mismo trabajo. Natalia Manso, fundadora de DaOffice, explicó que el Perú pierde al año 6.700 millones de dólares debido a la violencia, o lo que es lo mismo, el 3.7% del PBI nacional. El 71% de las más de medio millón de microempresarias ha sido agredida por sus parejas al menos una vez en su relación, lo que genera una pérdida de 47 días productivos al año y un menoscabo del valor agregado de sus negocios de unos $9.000. El sector público no es ajeno a las brechas de género. Carla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la UP, detalló que solo el 47% de servidores civiles son mujeres y el 25% de este grupo son jefas del hogar. El servidor civil hombre recibe o percibe en promedio 1.393 soles, mientras que la mujer percibe 1.130 soles, es decir, hay unos 200 soles más o menos de diferencia. Las condiciones en las que trabajaban las mujeres ya no son las mismas, pues el índice de los hombres con empleo formal cayó 19.3%, mientras que en el caso de las mujeres disminuyó 21.8%. Para que estas brechas desaparezcan, es necesario un trabajo que contemplen a los hogares, empresas e instituciones. Bueno, y para hablar de este tema estamos conectados con Jimena del Carpio. Ella es gerente de la práctica de pobreza del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Señora del Carpio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Muchísimas gracias. Bueno, la semana pasada el Banco Mundial justamente ha elaborado y publicado un informe al respecto del impacto de la pandemia sobre las mujeres en América Latina y el Caribe. ¿Cuáles son los principales resultados que arroja, por ejemplo, en términos de desocupación, en términos de empleo informal para las mujeres y no sé cuánto haya impactado, profundizado en la brecha salarial entre varones y mujeres? Sí, muchísimas gracias. En efecto, hemos llevado a cabo un estudio que de encuestas que han sido levantadas remotamente a través de la región, 13 países de la región, en diferentes rondas del tiempo, cuando empezó la pandemia y sobre el tiempo, para entender cuál fue el choque inicial y cuál fue la recuperación, o por lo menos ver si es que ha habido recuperación. Y en efecto vemos que 56% de las mujeres habían perdido el empleo inicialmente. Ahora, tengamos en cuenta que esto es una combinación de empleos perdidos para siempre y algunos temporales. Entonces, y esto es 44% mayor para la tasa correspondiente a los hombres. Como menciono, ambos géneros perdieron los empleos, pero lo que estamos viendo es sobre el tiempo la recuperación de las mujeres volviendo a entrar al mercado laboral, al sector económico en general, sea mediante emprendeduría o trabajo, es bastante más lento.
Y desafortunadamente en el caso de Perú vemos que la cifra es inclusive más alta. ¿Así? Sobre el tiempo, así es, más alta que el promedio de los países. ¿Cuáles son las cifras para Perú? Para ponerlo y enmarcarlo, es decir, lo que nos está diciendo con esto es que para las mujeres es más difícil retomar su empleo antiguo o un nuevo empleo que para los hombres. Exactamente, es exactamente lo que digo, y ahora voy a discutir por qué estamos viendo este tipo de patrones que son alarmantes realmente, porque nos lleva un retraso de muchos años de ganancias que hemos tenido en traer a que la mujer participe de forma más equitativa. Según los datos en la misma fuente, ya en la tercera ronda, o sea, ya cuando transcurre la pandemia, vemos que mientras que la pérdida de las mujeres en la región promedio es 42%, en Perú la cifra es 50%. Entonces, es bastante más alta, de la recuperación bastante más lenta para las mujeres que ha sido para los hombres. Wow. ¿Y cuáles son los factores detrás de estas cifras tan alarmantes? Sí, hay una combinación de bastantes factores, desde factores estructurales que antes de la pandemia ya estaban en lugar, por ejemplo, el tipo de sectores en que las mujeres estaban bastante más concentradas, no solo sectores, pero ocupaciones dentro de esos sectores. Muchas de ellas tenían estos trabajos que requerían estar cara a cara, y muchas de ellas no tienen trabajos que permiten el teletrabajo. Por lo tanto, salen del mercado laboral, no pueden volver o conectarse desde casa en muchos casos porque estos trabajos no tienen esa facilidad. Eso es una de ellas. Otra tiene que ver con que muchas de las personas que están volviendo al mercado laboral están volviendo a otros trabajos a veces en el sector informal, o sea, han salido de la formalidad a la informalidad, lo cual significa que tienen salarios más bajos. Y al tener salarios más bajos, el cálculo que lleva una familia, digamos, es cuál es el costo de ir a trabajar, si es que tengo que pagar para que alguien cuide a miembros de la familia o se encargue de las tareas del hogar, si es que vas a ganar bastante más bajo o vas a tener que entrar a un sector informal. Muchas de las mujeres ya de por sí estaban en trabajos menos remunerados, a veces en el sector formal, a veces en el sector informal, pero sin duda, al tener que hacer este cálculo en la familia, y dado que tenemos en América Latina unas normas sociales bastante pronunciadas en que la mujer lleva a cabo mayores tareas en el hogar, entonces el cálculo desfavorece a que las mujeres vuelvan al trabajo. Pero también tenemos otro factor que está desfavoreciendo a las mujeres. Muchas de ellas estaban en trabajos que por la pandemia han cambiado de naturaleza. Este es lo que estamos viendo, de que los empleadores empiezan donde pueden, a traer tecnología, a cambios de procesos o hacer ajustes que luego lo que hacen es eliminan esos tipos de trabajos que las mujeres estaban participando antes. Entonces, inclusive cuando ellas ya estén más libres de las tareas del hogar y estén más, digamos, dispuestas a volver, no van a encontrar los mismos trabajos y esos trabajos que antes ejercían. Y no sé si lo abarca el informe del Banco Mundial, pero me imagino que esto no se ve solo en el lado dependiente, es decir, de mujeres trabajadoras que dependen de un empleador, sino también de aquellas mujeres emprendedoras, ¿no?, que tenían algún tipo de negocio. Me pongo a pensar, por ejemplo, en los salones de belleza que tradicionalmente son regentados, son dirigidos por mujeres. Muchos de estos han tenido que cerrar, muchos de ellos han tenido que quebrar. En efecto, uno de los sectores más golpeados ha sido la de servicios personales. Y las mujeres están bastante más representadas, como mencionas, en los servicios personales de forma más general, pero obviamente tenemos todo las peluquerías y todo tipo de servicio personal que requiere este contacto intenso con el cliente. En efecto, esos trabajos en este momento continúan siendo golpeados porque todavía hay cuarentenas de por medio, entonces muchas de las personas no pueden volver o lo están haciendo, pero de una forma, como menciono, subóptima, menos productiva que antes, por lo cuanto vemos un cálculo. Una última pregunta para cerrar. En este informe el Banco Mundial da algunas recomendaciones generales de políticas públicas para justamente proteger o incentivar la contratación de empleo entre las mujeres, dada la situación.
Este informe en particular menciona de forma bastante alta, digamos, el tipo de problemas y de políticas públicas, pero el informe a nivel país, en el caso de Perú y todos los países donde estamos viendo que estos problemas se están acentuando, hay una combinación tiene que ser una combinación de políticas públicas, no es una u otra. Por ejemplo, mejorar el sistema de servicios de cuidado. Sí. Claro. No solamente estamos viendo que los servicios de cuidado han disminuido por razones, simplemente el servicio mismo no está en pie, pero también los que están en pie no tienen la calidad y los que ya habían tampoco tenían la calidad. Entonces ahí hay un problema. Y lo que también estamos viendo es todo el tema de las habilidades. Va a tener que haber una mejora de habilidades sustancial para poder encontrar trabajos una vez que se reactive la economía de forma, a su potencial. Claro. Porque como menciono, esos trabajos no van a estar ya más de la forma que eran antes. Pero perfecto, muy gentil, muchas gracias. Jimena del Carpio, gerente de la práctica de pobreza del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, sobre este panorama, no solo de las mujeres en el Perú, sino en toda la región y cómo la pandemia lamentablemente ha golpeado y muy duro. Vamos a un corte, pero venimos con mucho más en Economía para Todos.